Muy buenos días, amadísima Iglesia de Cristo Los Geranios. Tenemos una mañana un poco fluctuante en cuanto a la temperatura, pero Dios nos ha dado discernimiento. Voy a volver a dar los buenos días a toda la Iglesia. Hemos estado sin micrófonos. Estamos con un tiempo de calor bonito, pero también con oleadas de frío, bastante intenso también. Así es el amor de Dios, intenso, tanto en frío como en calor. Esta mañana nos ha vuelto a convocar el Señor y eso quiere decir que nos ha bendecido con una semana más de vida. Y creo que tenemos tiempos para dar gracias a Dios por todo lo que el Señor hace por nosotros. El solo hecho de estar presente es gran ganancia para cada uno de nosotros. Y es esta la razón de esta mañana y el tema de reflexión de este domingo 29 de junio del 2025, año del Señor. Aprender a dar gracias a Dios. Pero para nosotros aprender a dar gracias a Dios debemos saber el por qué debemos darle gracias a Dios. Nosotros en la vida normal, natural, cuando hemos sido movidos a misericordia para hacer un favor a alguien, algo común, por ejemplo, prestar algo de dinero, las personas tienen mucha dificultad para dar gracias. Inclusive, a veces hasta cambian de calle para no encontrarse con la persona a la que deben agradecer. Es la naturaleza imperfecta y nosotros reconocemos que somos imperfectos. Podemos admitir que en nuestro corazón se hace difícil cultivar la gratitud. Nos cuesta dar gracias a Dios, sobre todo cuando estamos tristes, cuando estamos preocupados o nos sentimos hundidos en medio de incertidumbres. Sin embargo, en lo físico, por ejemplo, al colocarnos solamente una inyección muscular o venosa, le decimos gracias a la enfermera que nos hizo doler al funcionar en nuestro cuerpo. También pagamos una cuenta grande a un cirujano que nos ha intervenido quirúrgicamente por una u otra dolencia. Y es la razón por la que nosotros deberíamos preguntarnos, ¿qué pensamos de Dios? ¿Por qué no pensamos que a veces Dios permite que nos ocurran cosas negativas? Según nosotros, claro, son negativas, porque tiene un objetivo muy bueno, ya sea para nuestro carácter o porque necesitamos aprender a veces a la mala, como decimos comúnmente, y que todo esto sea para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo espiritual, que las dificultades solo pueden ser pasos necesarios para que nuestra cabeza dura entienda por dónde va el camino que Dios trazó para nosotros. Y que dejemos de insistir en nuestros métodos que lo único que han hecho es que experimentemos fracasos y sufrimientos cuando nos alejamos de Dios y de su palabra. Cuando dejamos fuera de nosotros y de nuestras vidas al Señor para hacer lo que nosotros creemos que es mejor porque somos súper inteligentes. Tenemos ahora frente a nosotros el resultado y es evidente para todo el mundo y dando gracias a Dios que capituló esta guerra
que estaba gestándose de consecuencias mundiales. Y estamos viendo también destrucción de sociedades. Ayer había el famoso desfile del orgullo gay. Yo no sé de qué tienen orgullo en verdad. Orgullo de la mentira. Pero bueno, la sociedad está así, con destrucción de vidas humanas, porque en la egolatría del poder ninguno está dispuesto a ceder. Es de este tema que en esta mañana estaremos abordando, el por qué dar gracias a Dios y en todo tiempo. Vamos a orar. Bendito Padre y Señor nuestro, te damos las gracias en esta mañana, porque esta es nuestra decisión, porque esta es nuestra obligación, Señor, porque estamos respirando y necesitamos en nuestra vida tener ese corazón agradecido contigo, Señor, alabar tu santo nombre, bendecir lo que tú eres, Señor, y lo que haces en nosotros. Te damos las gracias porque eres bueno, Señor, y tienes instrucción para cada uno de nosotros, Señor, para que podamos no equivocar el camino, Señor, para que en el camino tengamos guía, porque tú eres nuestra luz, Señor, para que no tropecemos y no caigamos víctimas de la miseria de este mundo. En tus santas manos pongo a cada persona que en esta mañana se ha congregado y las personas que luego lo harán a través de medios digitales. Bendecimos tu santo nombre y te damos las gracias porque solo en tus santas manos estamos bien, amado Padre. Hemos orado, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir al libro del profeta Isaías, capítulo 12, versos del 1 al 6, y está escrito lo siguiente. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues, aunque te enojas contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios de salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Jehová, quien ha sido mi salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. En el proyecto de la salvación del mundo, Dios escogió una nación para santificarla y para que de ese pueblo provenga nuestro Salvador, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. El profeta Isaías está llamando al pueblo para que haga lo que tenemos que hacer todos, alabar al Señor por tanta grandeza que ha desarrollado sobre nosotros. Pero si vamos a la Biblia, en la historia de Israel, encontramos que esta nación llevaba una conducta poco estable, más o menos como describí en esta mañana nuestro clima, que caliente, muy caliente, que frío, muy frío. Y hasta diríamos, esta conducta era repetitiva, porque olvidando la misericordia que recibía del Señor, se apartaba a propósito. Y Dios les permitía que vivan situaciones duras. El pueblo reconocía su pecado, pedía perdón, Dios perdonaba,
les daba misericordia, disfrutaban del favor de Dios y cuando todo estaba bien, volvían a apartarse de Dios otra vez. Si trasladamos esta conducta a nuestros días, qué coincidencia, ¿no? Esto no ha cambiado. Sigue de la misma manera esta misma conducta humana, aún de los que nos llamamos cristianos. Pero esto no es una coincidencia. Es nuestro corazón el fluctuante, el que hace que repitamos la historia del pueblo de Israel, que era un pueblo escogido por Dios para que lleve una conducta y una vida santa. Dios también nos escogió a nosotros para eso. Como seres humanos nos caracteriza precisamente esa falta de integridad moral para cumplir con los cambios o correcciones que su palabra nos señala. Entramos en ese círculo vicioso: pecado, arrepentimiento, perdón, misericordia, comunión con Dios, alejamiento de Dios. Y ocurre que para nosotros esto es aún más grave. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no tenía las herramientas que nosotros. Nosotros no podemos decirnos inocentes. Contamos con herramientas eficaces para conocer con claridad cuáles son los pasos que debemos dar en cada circunstancia de nuestra vida. Contamos con instrucciones precisas para no equivocarnos en el camino. Contamos con el Antiguo y el Nuevo Testamento para ello. El profeta Isaías mira el pasado. También nosotros debemos hacer eso. En esta porción bíblica, Isaías recuerda que en el pasado el pueblo pecó y sabe que Dios se ha enojado por estos pecados. Debemos saber que con nosotros pasa igual. Esto no ha cambiado, esta circunstancia, y que Dios sí va a enojarse con sus hijos cuando vivimos en pecado, porque este pecado es abominación para Él, porque sabemos que Él es santo, santo, santo. Pero como está escrito en Isaías 54, verso 7, que nos dice: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Haríamos muy bien también nosotros mirar primero las aflicciones pasadas y los favores que hemos recibido de Él. Cuando el dolor por nuestras dificultades se han prolongado por mucho tiempo y parecería que Dios se ha olvidado de nosotros, debemos tener presente que es así como nuestros enemigos nos ven desde fuera, como abandonados del Señor. Y deberíamos pensar que por el nivel de pecado que hemos cometido, es muy poco el tiempo que el Padre nos deja pasar en problemas. Pero lo dice que con amor y por un breve momento se ha apartado de nosotros, sabiendo que Dios es tardo para la ira, pero oportuno para su misericordia. Pongamos los ojos también en nuestro presente. Dios es nuestra salvación. Fue capaz la segunda persona de la Trinidad de soportar la ira de Dios y, si solo hacemos un pequeño recuento, encontramos que no más llevó nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, fue forzado, fue herido y afligido, soportó calumnias, burlas y ultrajes, permitió que lo acusen con juicio injusto. ¿Y por quiénes? Por pecadores.
Permitió ser tratado como uno de los peores delincuentes. Permitió ser juzgado y condenado. Permitió que lo asesinaran con muerte violenta y en la flor de la vida, 33 años. Permitió que le crucifiquen en medio de ladrones y los enemigos creían que era herido por Dios. Pero él nunca cometió pecado alguno. Jamás cometió violencia contra nadie. Todo lo contrario, dedicó su vida a hacer el bien y modelar con su ejemplo cada enseñanza impartida por él. Y desde ese punto de vista, nosotros no deberíamos asombrarnos cuando al hacer el bien, alguien nos persigue y nos hace sentir mal. Y nos ultrajen también. Y hasta pueden tomar nuestra vida. Es que somos hijos de Dios. Jesús fue hecho pecado por nosotros. Lo dice en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo voluntariamente y en obediencia al Padre tomó nuestro lugar por amor a nosotros que no merecíamos. Y vino nuestro Señor al mundo para salvar lo que se había perdido. Y si la paga del pecado es la muerte, Cristo asumió nuestra culpa y la de todo el mundo y dio su vida en la cruz. El capítulo 12 de Isaías es un verdadero himno de alabanza a Dios, que nos invita también a nosotros a recordar las dádivas recibidas de Dios, las correcciones a nuestras actitudes que no nos ayudan a tener una vida de victoria, por la falta de entendimiento de que la gratitud a Dios es lo que nos hace falta como primer paso a nuestra madurez espiritual. Lógicamente, enseñar a las nuevas generaciones para que puedan confiar sin dudar en nuestro Señor, pero esto lo hacemos con nuestro ejemplo. Debemos también ver hacia el futuro, poniendo en el Señor nuestra confianza sin miedo, haciendo del Salmo 27:1 nuestro techo de protección cuando leemos: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Porque Dios es nuestra protección y nuestra ayuda, de la misma forma que la luz quita de nuestro alrededor las tinieblas, con todos sus peligros reales o imaginarios. El Padre nos protege de nuestros enemigos, pero también nos dota de la fuerza que nos sostiene en nuestra debilidad, en donde si el poder de Dios nos cubre, no va a haber quien nos induzca a seguir con miedo en medio de nuestras angustias. ¿Y todo por qué? Porque sabemos que Él es nuestra fortaleza. Nuestras fuerzas humanas se agotan, pero las fuerzas de Dios nunca decaen, porque Él es eterno. Y no vamos a temer por fatiga cuando nos ha prometido ayudarnos, porque es Dios quien hace que renueve en nosotros nuestras fuerzas. Él es Dios fuerte y poderoso, el poderoso de Israel, que infunde energía al cansado, al que le fallan las fuerzas. Cuando estamos a punto de decir, no puedo más. Qué linda noticia para nuestro Señor, porque allí está Él con su diestra y dispuesto a levantarnos, con la única condición de que pongamos nuestra confianza en Él. Nuestras fuerzas terrenales, conforme quedó escrito en Isaías 40:31, dice:
Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La fuerza que Dios nos da no disminuye con el uso. Y aquí estaba notando algo simpático. Dice, volarán como las águilas, correrán y caminarán. 3 niveles de acción, si cabe el término. Notemos que al comparar nuestras fuerzas con el vuelo de un águila, nos está preparando para un escape de emergencia. Y yo me quedo pensando en un varón que está frente a una tentación y él debe huir de la tentación. Allí es donde las fuerzas de un águila le hace que vuele para ponerse a salvo. Luego dice correr. El correr es dirigirnos al lugar donde Dios quiera ponernos. Y correr al Señor no es una mala idea cuando nos hace falta discernimiento, cuando nos sentimos desorientados o perdidos. Y el caminar es necesario para establecernos ya en nuestra vida diaria. También es por saber que Dios es nuestra fuente de alegría. ¿Y por qué es alegría? Porque no hay manera de entender humanamente que después de nuestras transgresiones, de nuestras rebeldías a su ley, Dios nos muestre su misericordia, no haciendo que paguemos lo que debemos, porque muestra su poder infinito en protección nuestra por el pacto hecho a los padres de la fe, así como el pacto sellado con la sangre de Cristo. Dios es glorioso en su santidad y en su compasión. Y si Dios no ha escatimado sus atributos para defender a su pueblo, tampoco el pueblo va a escatimar sus fuerzas ni sus recursos para mantenernos ensalzando a nuestro Creador y Señor. Así como Moisés cuando dijo, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. En la práctica, ¿cómo dar gracias a Dios? Poniéndonos frente a la verdad, cuando hemos revisado las razones que tenemos para alabarle, y no son pocas esas razones. Veamos qué hacer para vivir en lo cotidiano. Primero, estimularnos a nosotros en nuestro interior a alabar a Dios, recordando que dejó escrito el salmista cuando dice, bendice alma mía a Jehová. ¿Esto qué implica? Que nuestra voluntad se dirija a Dios intencionalmente, ya que no es natural en nuestra carne alabar a Dios. Casi siempre ocupa nuestra mente los entretenimientos comunes y todos sabemos que debemos dedicarnos de aquí en adelante a la bendita tarea de alabarle, de darle gracias. Nosotros olvidamos con una frecuencia impresionante todo lo que Dios ha hecho y nos ha dado hasta el día de hoy. Por lo tanto, es correcto decir para nuestro yo interno, no olvidaré ni uno solo de sus beneficios, porque Dios perdona nuestras iniquidades. Esto en primer lugar porque es Dios mismo quien se encarga, al perdonarnos, de retirar los obstáculos que impiden que su bendición nos llegue. Dios sana nuestras dolencias, porque al perdonar nuestros pecados,
superamos el dolor que nos causa el haber pecado contra Dios, que es grande y santo, pero también es capaz de sanar hasta enfermedades incurables si esa es su voluntad. Y como médico doy fe de ello. He visto milagros. Hemos sido testigos de esos, porque la obra de Dios es perfecta y es completa. Dios rescata nuestra vida de la muerte eterna, y son muchos los peligros fatales y físicos de los que Dios nos rescata. En esta semana supimos, y por redes sociales se ha difundido, una muerte intempestiva de una persona al caer un contenedor encima de ella. Nosotros no sabemos de qué peligros Dios nos ha salvado, ni siquiera nos hemos enterado de que estuvimos en riesgos fatales. Pero el rescate superlativo lo hemos tenido por obediencia al Padre por parte de Cristo Jesús hasta la muerte y muerte de cruz. Dios nos ha salvado de la muerte eterna. Ese es el motivo fundamental de dar gracias a Dios. ¿Y todo para qué? Para que obtengamos la redención y la vida eterna. Reconocer que Dios sacia de bien nuestra boca. Dios es capaz de restituirnos de verdad cuando hemos sido despojados de esa verdad por parte de nuestros enemigos. Estoy hablando de calumnias que han hecho sobre nosotros, pero que Dios se ha encargado de esclarecer y de poner honra donde hubo deshonra. Jamás va a dejarnos en vergüenza cuando no lo soltamos de su mano. Entender que nos rejuvenece cuando decae nuestra vida. Somos capaces de desarrollar cosas que hacíamos en la juventud, y eso podemos saber nosotros. Hay personas que estamos en etapa de jubilación. Es una etapa de paz, de tranquilidad, de no preocupación y de disfrutar. Pero resulta que el Señor nos pone adelante objetivos altísimos. Por ejemplo, la vida de los nietitos, para poderlos guiar aún cuando estamos con vida nosotros. Y esos son grandes objetivos que el Señor pone, y lo hacemos con alegría. Veámonos cuando nos hemos restaurado, por ejemplo, de alguna enfermedad. Emprendemos con nuevas fuerzas, como si nuestra juventud hubiese regresado, y todo ello procede de Dios. Recordar que nos saca continuamente de la esclavitud del pecado, porque nadie somos santos. Nadie somos rectilíneos en el caminar. Siempre fallamos. Puede hacernos pasar por un desierto y Él nos restaura para que obtengamos la vida de bendición para la que nos creó. Dios no es severo con los que somos sus hijos. Es un Dios dispuesto siempre a perdonar y lleno de compasión y de ternura. Esa es su naturaleza. Es lento para la ira de los que le provocan y retrasa el castigo para darnos tiempo a arrepentirnos. Claro que nos muestra su desagrado por nuestros pecados mediante reproches o a través de nuestra conciencia. Y luego de perdonarnos, nos ha quitado ese espíritu de esclavitud y nos adopta como miembros de su familia, como buen padre. Y Él nos da instrucción, nos soporta, nos cuida, se compadece de nuestra debilidad, nos consuela, nos restaura, nos perdona y sobre todo se acuerda que somos polvo y se compadece de nuestra debilidad. Su corazón es continuamente llamado a misericordia. Es por eso por lo que ha hecho pacto perpetuo con los que le temen y alivia nuestra fragilidad. Nos permite vivir para siempre gracias a sus cuidados y a su paciencia. Hasta aquí
Nos hemos paseado por la parte de las razones que nos deben mover a cultivar un corazón agradecido a nuestro Dios y llevar dentro de nosotros ese deber que cada criatura tenemos para alabar a Dios en gratitud por todo lo que es y todo lo que ha hecho por nosotros. Si todos estamos bajo el dominio de Dios, todos debemos rendirle homenaje. Los ángeles lo alaban. Ellos no esperan que nosotros les estimulemos, como en verdad nosotros sí necesitamos. Ellos lo hacen de manera continua y expresan los más altos atributos del carácter de Dios, porque lo saben digno de suprema alabanza. Todos los cuerpos celestes, la creación de Dios, cumplen con el propósito de Dios y a su manera lo alaban. Todo lo creado hemos de alabarle. Aún lo inanimado, al ostentar la belleza con lo que le ha distinguido, representa un modo de exaltación a Dios. Y estoy pensando en los cielos estrellados. Qué maravilloso que es mirar un cielo lleno de estrellas. Si el turismo a nivel mundial está basado en la admiración de parajes y lugares que parecen verdaderos paraísos, cada amanecer, cada atardecer, que deleitan con esos colores del cielo que ninguna mano humana puede pintar, y no podemos sino exclamar la magnificencia con que Dios creó estas maravillas para que las disfrutemos. Cuando somos incapaces de encontrar a alguien que pueda hacer lo que Dios hace, estamos reconociendo el poder y la bondad de Dios, y la naturaleza lo adora de esa manera. Ahora, luego de exaltar al Señor, luego de alabarle, de bendecir al Señor por todo lo que es y ha hecho por nosotros, podemos sentirnos en paz y disfrutar de su amor. Alabar a Dios cada vez más y más es nuestra forma de darle gracias a Dios, porque para nosotros Él es nuestro Padre bueno, porque todo lo que somos y tenemos provino de su generosidad y de su paciencia. Un corazón que es agradecido está lleno y está satisfecho, tiene paz y nunca va a dar cabida a la queja, porque la queja arruina nuestra vida cristiana. Es la mejor manera que tenemos para tener una vida bendecida. Y si bien es cierto que nunca van a faltar problemas, sabemos que ninguno de esos problemas podrá abatirnos, porque tenemos de nuestro lado a Dios, que es todopoderoso y que está muy por lo alto de nuestras dificultades, que por ninguna arma forjada podrá vencer nuestra gratitud y nuestra fe. Amén. La palabra de nuestro Señor siempre es un arma poderosa. Gracias, pastora, por este hermoso mensaje. Amada familia de Iglesia de Cristo Los Geranios, como todas las semanas es un gusto, es un placer tenerles aquí presentes de manera virtual, de manera presencial. Queremos mandarles un fuerte abrazo, que esta semana sea llena de bendiciones. Estamos ya prácticamente finalizando el mes de junio. La próxima semana estaremos con Santa Cena aquí mismo el día domingo a las 10 de la mañana. Les amamos mucho, que tengan un bendecido domingo y una bendecida semana. En el nombre de Jesús, amén.